soy Marta Lucina Hernández, creadora de Pedagogía Sana. En el video de hoy quiero acercarlos a una dinámica mucho más amorosa, más linda, más humana del déficit de atención. La mayoría de los correos que recibo sobre los niños con déficit de atención, percibo la angustia, el miedo, la frustración, el desespero de papitos, de maestros. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo a estos niños desde la creencia del miedo. Estamos asumiendo a estos niños con pánico, estamos asumiendo a estos niños con terror. E infortunadamente, en todo este contexto nos estamos perdiendo y sabemos que cuando el miedo se apodera de nosotros, pues simplemente empieza una cantidad de juicios, de angustia, empieza una cantidad de calificativos porque queremos reacomodar la conducta de ellos, queremos hacer que ellos empiecen a actuar de la forma que nosotros como adultos queremos que actúen, de una forma totalmente condicionada. Entonces estos niños que están percibiendo un amor condicionado, no se están sintiendo libres ni en el sistema familiar, ni en el sistema escolar, ni en el sistema social, porque sienten que están llenos de juicios, de control, de rechazo. Simplemente debemos saber que el poder no podemos ponerlo en el miedo. Mientras nosotros como adultos estemos vibrando en la dinámica del miedo, estos niños van a seguir atrapados totalmente y estos niños van a terminar siendo adultos con sensaciones de fracaso, que es como la mayoría termina. ¿Por qué? Porque simplemente sentimos que todos estos contextos nos están ganando y la vida nos está mostrando por medio de ellos que tenemos que poner el poder dentro de nosotros, que el poder no está en una medicación, que el poder no está en una cantidad de terapias en los que ellos se sienten totalmente agobiados, que no tiene sentido, como me dicen muchos. Martica, duré mucho tiempo en dinámicas de terapias que para mí no había ningún sentido, sentía a los profesionales inclusive mucho más perdidos que yo, no sentía que se conectaban con el amor incondicional conmigo, sino por el contrario, sentía miedo, sentía el juicio. Efectivamente, la sociedad y el mundo, la vida, nos está llevando a que tenemos que empezar a mirar nuestro interior, a que tenemos que empezar a mirar unas dinámicas mucho más amorosas, mucho más tranquilas, mucho más humanas con ellos. Por eso es que en la creación de Pedagogía Sana, cuando llegan estos niños, empiezan a focalizar y empiezan a sentirse aceptados, porque eso es lo primero que debemos percibir con ellos, ¿sí? Que ellos se sientan y perciban que hay un adulto que los comprende, que los acepta, que los entiende y que empieza a escucharlos, a que ellos puedan sacar todo ese contexto de sensaciones, de emociones reprimidas, que hace que ellos poco a poco se empiecen a encapsular y empiecen a tener unas sensaciones de resentimiento. Por eso los contextos de dificultades de conducta, por eso todos esos contextos de agresividad que muchas veces ellos presentan, porque de verdad somos nosotros quien tenemos que enfocarnos en nuestro yo, tenemos que enfocarnos en la dinámica del amor. Entonces, ¿qué nos está solicitando la vida? Que dejemos el miedo. Nos está solicitando un cambio de esquemas frente a la condición de estos niños, que podamos tener una mente abierta, que dejemos a un lado el miedo, porque mientras estemos vibrando a los niños desde el miedo, pues vamos a seguirlos perjudicando desde nuestro contexto inconsciente, sí, pero los vamos a seguir perjudicando. Dentro de todos estos contextos de miedo, muchos de ellos se dinamizan en forma de creencias, y una de las creencias más limitantes que tenemos, no solamente con niños con déficit de atención, sino en general, es que si tú no estudias, no eres nadie en la vida, eres un fracasado. O sea, le damos
prioridad a lo académico, a la parte académica sobre lo emocional. Por eso es que muchos de estos niños están en esos contextos de sistemas educativos que no se sienten a gusto, en que los mismos papás saben que sus niños están siendo maltratados, enjuiciados, castigados, comparados, que todos los días van con una mochila de tristeza a las escuelas, a los colegios. Pero como tenemos esa creencia tan limitante, ¿qué estamos consiguiendo? Simplemente niños mucho más tristes, su condición empieza a empeorarse, por eso los trastornos de conducta, agresividad, empiezan con dinámicas de ansiedad, de depresión. Estamos solamente teniendo niños, jóvenes y adultos fracasados. Nos han metido que el intelecto es mucho más importante que el contexto emocional, que el intelecto es mucho más importante que la construcción del alma, que la construcción socioafectiva. Y hoy en día vemos que la dinámica del mundo está vibrando en una dinámica de mucha tristeza, de angustia. La salud mental del mundo está supremamente precaria. Y muchos de ellos que tienen mentes infinitamente brillantes, porque déficit de atención, recuerden que no está asociado a retraso mental, no tienen nada que ver con esto. Son niños supremamente brillantes que se empiezan a opacar, creyendo que el contexto académico es la prioridad. Entonces simplemente estamos construyendo jóvenes y adultos fracasados. Somos nosotros los adultos los que debemos mirarnos dentro y sentir y reconocer que esos niños están siendo el espejo de una dinámica interna que nosotros tenemos y que esa dinámica está encapsulada desde ese contexto del control, del juicio, del miedo, de la angustia, y que mientras nosotros no podamos construirnos desde el amor, que mientras nosotros nos sanemos nuestro interior, porque ustedes saben que en mis videos yo les he mostrado que todos tenemos un niño interior que está herido. El niño que presenta déficit de atención, por lo general ha tenido un padre también con esa condición, y es el papito que llega aquí a Pedagogía Sana y dice: Martica, mi hijo es un espejo mío, yo también fui así de niño, fui un niño totalmente descontrolado, no podía poner atención, no me podía adaptar al sistema escolar, no me gustaban las clases, sentía que aprendía desde una dinámica diferente, y todo eso hacía que yo sintiera un contexto de frustración, de represión, y hoy en día muchos de ellos me dicen: mira, Martica, terminé con unos niveles de depresión, con una sensación de tristeza, de angustia en mi vida, entonces no quiero repetir la misma cadena con mi hijo, porque a eso es que estamos llamados con estos niños, a romper cadenas. Ya no podemos seguir vibrando en esas dinámicas tan inflexibles, tan controladoras, tan rígidas en todos los sistemas. Por eso es que ustedes con Pedagogía Sana y a través de todos mis videos, ustedes se pueden construir, se pueden formar, porque Pedagogía Sana está ofreciendo una dinámica más abierta, una dinámica más consciente, más amorosa, y en la medida en que seamos nosotros los que podamos vibrar desde ese contexto de tranquilidad, pues eso también es lo que vamos a transmitirle a nuestros niños. No estoy diciendo con esto que el déficit de atención sea una condición que no la reconozcamos. No estoy diciendo que el sufrimiento en los niños sea válido. Solamente estoy diciendo es que es una condición que debe ser abordada ya con dinámicas más sanas, más amorosas, en donde sea el sistema del adulto que se construya, porque si hay un adulto que está carente, pues eso es lo que le va a transmitir también a su niño. El déficit de atención, recuerden que yo les digo que no se refiere solamente al niño que no presta atención, es el niño que no se puede autorregular, que no puede autorregular sus emociones, que no puede autorregular sus impulsos, que no puede tener
un autogobierno en todo su contexto de vida, que todo el contexto de funciones ejecutivas, planeación, organización, ejecución en ellos es muy precaria. Por eso es que se sienten rechazados, se sienten fracasados a nivel de todo lo que ellos inclusive quieran emprender. Si están en un juego, entonces no pueden regular los impulsos, es el niño que grita, que no respeta el turno, que tiene un contexto imprudente, entonces los amiguitos no los aceptan. Entonces no estoy diciendo que no es trabajar el déficit de atención, estoy diciendo es que no nos quedemos en una rotulación y que tenemos que elaborar cambios diferentes, que tenemos que mirarlo desde esquemas diferentes, tener una mente más abierta y tenemos que construirnos en dinámicas en las que podamos ejercer una vinculación con ellos o manejos terapéuticos mucho más sanos y mucho más desde la autenticidad, porque si estos niños no se conectan desde el amor con el adulto, pues ellos no van a aflorar su ser. Ellos no son auténticos, ellos empiezan a poner una cantidad de máscaras. Por eso me dicen, Martica, sentían esas terapias tan ritualizadas, sentía que simplemente querían era un niño juicioso, pero no veían el infierno que yo tenía en mi sentir, que yo tenía en mi interior, la tristeza, la incomprensión. Entonces, ellos no permiten ni van a permitir que adultos que no sean conscientes y amorosos puedan llegar a su alma, porque son niños muy sabios. Entonces simplemente tenemos que sentir que ellos son nuestros espejos y que nos están mostrando cuál es la dinámica que nosotros tenemos que cambiar y sanar en nosotros mismos. En la dinámica de pedagogía sana es el sistema que se construye, es el papito que empieza a ver que su niño no es el error y que no es un fracaso en la vida, sino que por el contrario, tiene que él reacomodar y reamodificar muchas cosas en él. Y cuando empieza esa construcción, ellos empiezan a sentir y me dicen, sí, Martica, ese niño fui yo, ese niño, mi hijo es el niño de mi infancia, es ese niño interior que está mostrándome todo lo que yo tengo que sanar. Entonces muchos de ellos sienten que tienen que ganar, por decir algo, tolerancia, paciencia, porque con un niño hiperactivo tú tienes que llenarte de sabiduría, de contención emocional, de ganar tolerancia, de ganar paciencia. Entonces cuando vemos que ellos son para construirnos, que ellos están para construirnos, para sanar. Muchos de ellos sienten la creatividad de sus niños y dicen, mire, Martica, sí, a partir del trabajo veo que tuve ese contexto de creatividad, que yo quise ser artista, que quise ser pintor, pero me cohibí por todas esas creencias, por todos esos esquemas, por el que dirán, por todo lo que sabemos, de todo ese control, de toda esa dinámica de control que presenta la sociedad. Y a través de su niño empieza a rescatar ese artista que ha tenido, que ha sido. Entonces, en la medida en que nosotros empecemos a reformular los sistemas de crianza educativos y terapéuticos y no tenerle miedo al cambio, no hay que tenerle miedo al cambio. Por eso es que pedagogía sana es innovación. Los papitos que llegan aquí rompen esos esquemas. Si yo veo que mi niño está sufriendo años en un sistema escolar, en un colegio, y que se está destruyendo, ¿cómo es que yo priorice la parte académica y la emocional? Si al final va a ser un niño fracasado que no va a ser competente absolutamente nada, ni en lo académico ni en la vida. Adultos codependientes, con depresión, con angustia, con adicciones, con problemas de conducta. ¿Qué estamos haciendo? Nada. Los invito a que nos llevemos la manita al corazón y que no tengamos miedo de ver a estos niños desde el amor, no desde el miedo, porque mientras los estemos viviendo desde el miedo, estamos viéndolos con la perspectiva del fracaso. Ellos no son un fracaso. Por eso los invito a ver mis videos, y especialmente el video de 10 aspectos grandiosos de los niños con déficit de atención, para que podamos reacomodar todos esos contextos y empecemos a vibrar en la dinámica del amor con ellos.
y no en la dinámica del miedo. Vamos para adelante. Les agradezco a todos mis suscriptores, a todos mis seguidores. Muchas, muchas gracias y los felicito a aquellos que se están construyendo y que están tomando toda esta dinámica desde el amor.